El principal profesor de Harvard se rió mientras arrojaba a la basura el problema matemático irresoluble, afirmando que nadie en el edificio podía siquiera empezar a entenderlo. Pero en lo profundo de la sala de mantenimiento, Elle Cartwright, de 12 años, la tranquila hija de un conserje, se quedó congelada. Ella había visto el problema y algo dentro de ella se iluminó. Nadie sabía su secreto. Nadie la vio venir. Pero en menos de 24 horas, todo cambiaría. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El pasillo resonó con risas mientras el profesor Gerald Whitmore arrugó la página que tenía en la mano y la dejó caer a la basura. Una multitud de estudiantes de élite de Harvard lo observó con asombro. Era la mente matemática más temida y respetada del campus. Y cuando declaró que un problema era imposible, nadie se atrevió a cuestionarlo. Si alguien en este edificio puede resolver eso, dijo sonriendo, entonces renunciaré personalmente a Harvard y les entregaré mi trabajo. Los estudiantes rieron nerviosos, sin saber si estaba bromeando o hablaba en serio. Nadie sabía de dónde venía el problema, solo que había dejado perplejos a todos, desde el MIT hasta Stanford. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que alguien fuera de la sala de conferencias había estado escuchando. Elle Cartwright, de 12 años, estaba parada en silencio junto al carrito del conserje de su padre a la vuelta de la esquina. Su padre, Thomas, estaba barriendo el suelo cerca del laboratorio de química, y ella había venido con él ese día porque su escuela estaba cerrada por reparaciones. Nadie realmente se dio cuenta de la hija del conserje. Nunca lo hicieron. Llevaba vaqueros descoloridos, una sudadera con capucha usada y zapatillas de deporte que ya no eran tan buenas. Pero lo que le faltaba en apariencia lo compensaba con brillantez. Se suponía que ella no estaría allí. No se suponía que ella escuchara al profesor burlarse del problema. Y definitivamente no se suponía que ella sintiera lo que sintió cuando vio ese pedazo de papel arrugado. Cuando su padre entró en la sala de suministros, ella se acercó al bote de basura y miró fijamente el papel arrugado. Su corazón se aceleró. Algo en los símbolos la llamaba. Números y patrones que bailaban en su mente como música. Ella metió la mano lentamente, tomó el papel, lo alisó en el suelo del pasillo y comenzó a estudiarlo. Ella no escuchó a los estudiantes alejarse. Ella no se dio cuenta de la cámara de seguridad sobre el arco de la esquina. Todo lo que vio fue la ecuación. Parecía un juego que solo ella podía jugar. Durante 2 horas, ella estuvo sentada con las piernas cruzadas en ese pasillo, garabateando con un lápiz que tomó prestado de la tarjeta de su padre. Sus pequeñas manos se movían con precisión y sus ojos estaban totalmente concentrados. Ella no se dio cuenta de que detrás de ella, el profesor Whitmore había regresado para tomar su maletín. Se quedó congelado en el lugar cuando vio al niño en el suelo resolviendo su problema. La mirada de sus ojos pasó de la arrogancia a la incredulidad, pero no dijo nada. Aún no. Y eso fue solo el comienzo. El profesor Whitmore se quedó completamente quieto, mirando a la joven mientras trazaba números en el papel como un artista dando forma a una obra maestra. Por un momento pensó que estaba soñando. La ecuación imposible que había descartado frente a las mentes más brillantes de Harvard estaba siendo resuelta por un niño sentado en el piso sucio de un pasillo, al lado del balde de trapeador de un conserje. Su primer instinto fue la negación. Esto no puede estar pasando. Tenía que estar copiando algo. Pero cuando se acercó, silenciosamente y con cuidado, lo vio. Ella no estaba copiando. Ella estaba resolviendo. Y no solo resolver. Ella estaba avanzando a través de la ecuación con una comprensión que parecía de otro mundo. Ella ni siquiera se inmutó cuando su sombra cayó sobre ella. Su mente estaba en trance, atrapada en un ritmo que solo ella podía oír. Los símbolos y las figuras se desplegaron de forma natural, uno conduciendo al otro, como fichas de dominó en una caída perfecta. Sus dedos volaban más rápido con cada segundo que pasaba,
El lápiz se movía sobre el papel como si fuera guiado por algo profundo dentro de ella. Whitmore sintió una extraña sensación subir a su pecho. Era algo que no había sentido en décadas. Humildad. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Finalmente preguntó, con voz baja y cautelosa. Ella levantó la vista sobresaltada. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de quién estaba allí parado. En ninguna parte, dijo ella suavemente. Simplemente tiene sentido. Whitmore la miró fijamente. ¿Cuántos años tiene? 2. Se arrodilló junto a ella, ignorando las miradas extrañas de los estudiantes que pasaban. Él tomó el papel y estudió su trabajo. Sus labios se separaron. Había clavado la primera sección a la perfección. No solo los pasos, su lógica era impecable, sus transiciones elegantes. Entonces notó algo aún más sorprendente. Ella había comenzado a desarrollar la ecuación, ampliándola mucho más allá de lo que él mismo había intentado. Ella no solo estaba resolviendo el problema, lo estaba evolucionando. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Elle Cartwright, respondió ella. Mi papá trabaja aquí. Whitmore se puso de pie y giró su mirada hacia el armario de suministros. Vio a Thomas Cartwright empujando un balde y un trapeador, completamente inconsciente de que su hija estaba resolviendo un problema que había derrotado a todas las mentes de la Ivy League. ¿Vienes aquí a menudo?, él preguntó. Solo a veces, dijo ella. Me gusta escuchar tus clases a través de la puerta. El corazón de Whitmore se aceleró. La historia que se desarrollaba ante él era algo que ninguna revista académica podría contener. La hija de un conserje, sin instrucción, sin formación, sin ser vista, había descifrado un enigma matemático. Sabía que tenía dos opciones. Podía fingir que esto nunca había sucedido, proteger su orgullo y continuar como si ella nunca hubiera existido. O podría hacer algo que ningún profesor había hecho antes. Sin decir otra palabra, tomó el papel y se dirigió directamente a su oficina. Sus manos temblaban cuando abrió su computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico. No al decano, ni a sus colegas, sino al presidente de la junta directiva de Harvard. Se avecinaba una tormenta y Harvard no tenía ni idea. A la mañana siguiente, las torres de marfil de Harvard seguían erguidas tan orgullosas como siempre. Pero en el interior, los susurros ya habían comenzado. La presidenta de la junta, Margaret Ellison, una mujer conocida por su presencia inquebrantable y su mente aguda, había convocado una reunión de emergencia. Nadie sabía por qué. Los profesores que jamás se habían perdido una clase ahora corrían por el campus murmurando rumores de algo extraordinario. Algunos pensaron que era un escándalo. Otros asumieron que un profesor había renunciado. Pero cuando entraron en la habitación, encontraron una gran pantalla iluminada con una sola página escaneada, una solución escrita a mano, audaz y precisa. A la cabeza de la sala se encontraba el profesor Whitmore, con las manos fuertemente entrelazadas y una expresión ilegible. Cuando todos se acomodaron, señaló la página. Esto, dijo, no fue escrito por nadie en esta sala. Fue escrito por una niña de 12 años. Su nombre es Elle Cartwright. Su padre es uno de nuestros conserjes. El silencio parecía una cortina pesada. Al principio, nadie habló. Entonces una risa rompió el aire, seca y despectiva. El profesor Raymond se burló. Esto es una broma, ¿verdad? El hijo de un conserje. Whitmore se volvió hacia él con voz firme. La vi resolverlo con mis propios ojos. Ella lo entendió mejor que cualquier otro estudiante que haya enseñado. El profesor Langley se inclinó hacia adelante. ¿Nos está diciendo que un niño sin ninguna formación formal entró e hizo lo que las mentes titulares no han podido hacer durante décadas? Sí, respondió Whitmore. Y más que eso, comenzó a construir nuevas capas de la ecuación. Ella no está memorizando. Ella está creando. La presidenta Ellison entrecerró los ojos. ¿Dónde está la niña ahora?
Ella ni siquiera sabe lo que ha hecho. Whitmore dijo que lo resolvió por diversión. Para ella, no era más que curiosidad. Ellison se quedó quieto por un momento y luego tomó una decisión que cambiaría todo. «Traédnosla», dijo. «Quiero verlo por mí mismo». De vuelta en el pasillo del conserje, ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras su padre pulía las baldosas cercanas con una máquina vieja. Estaba garabateando ecuaciones en una esquina de su cuaderno cuando Whitmore regresó, flanqueada por dos miembros de la junta y una mujer con un elegante blazer azul marino que se presentó como la presidenta Ellison. Thomas miró hacia arriba nervioso. ¿Pasa algo malo? No, dijo Ellison con calma. Algo está muy bien. Ella fue conducida a una gran sala de conferencias llena de profesores. Nunca había visto tantas caras serias mirándola, y sus manos temblaron ligeramente cuando le entregaron un marcador y la dirigieron hacia la pizarra. Whitmore le susurró, «Simplemente haz lo que hiciste ayer». Ella se quedó mirando la compleja ecuación que habían preparado. Luego, lentamente, comenzó a escribir. Fue como ver poesía en movimiento. Al principio, sus movimientos fueron vacilantes, pero pronto la habitación quedó en completo silencio mientras observaban a un niño guiarlos a través de una solución que desafiaba todo lo que creían saber. Ningún ojo miró hacia otro lado. Nadie se movió. Incluso los escépticos más acérrimos se quedaron paralizados y su incredulidad se transformó en asombro y estupefacción. Cuando terminó, se dio la vuelta y su voz apenas era audible. ¿Es eso cierto? Nadie respondió. El presidente Ellison se acercó lentamente, examinó la obra y se giró hacia la sala. Ella no es una visitante, dijo. Ella es el futuro. Esa única frase hizo que el suelo se moviera bajo los pies de cada persona presente. Ella había llegado al mundo de Harvard no por su legado o su riqueza, sino por su brillantez. Y ahora la institución tenía que tomar una decisión. ¿Aceptarían el milagro que estaba frente a ellos o tratarían de enterrarlo? Pero lo que nadie en esa sala sabía era esto. Ella apenas había comenzado. La historia se extendió por Harvard como un reguero de pólvora. Ella Cartwright, la hija del conserje, había hecho algo que ningún estudiante de la Ivy League, ningún profesor, ningún matemático visitante había sido capaz de hacer en décadas. Los estudiantes susurraban sobre ella en la biblioteca. Los profesores debatieron sobre su talento en reuniones a puertas cerradas y la noticia de sus pies llegó a oídos de los medios de comunicación antes de que terminara el día. Pero dentro de los muros de mármol de la universidad se estaba gestando una tormenta diferente. No todos celebraron a ella. Tras puertas cerradas, los susurros se volvieron venenosos. Algunos profesores consumidos por el ego se sintieron amenazados. Otros la vieron como una ruptura con la tradición que habían protegido durante generaciones. Para ellos, Harvard no era un lugar para hijas de conserjes. Era un lugar para legados, donaciones y una excelencia cuidadosamente seleccionada. En una sala de profesores llena de retratos de hombres con pelucas empolvadas y libros polvorientos que no habían sido abiertos en años, 3 profesores superiores estaban sentados furiosos. El profesor Raymond, con el rostro rojo y amargado, golpeó la mesa con la mano. «Ella nos hace quedar como tontos», ladró. El profesor Langley se ajustó las gafas de marco dorado y asintió con tristeza. «Es una niña que no ha recibido educación ni decoro ni disciplina. Si permitimos que esto continúe, ¿qué dirá de nosotros? Dice que está mejor», susurró un joven profesor en un rincón. La habitación quedó en silencio. La mirada de Raymond podía quemar una piedra. Entonces tal vez sea necesario recordarle a la institución quien decide qué significa mejor. Al día siguiente, el plan tomó forma. Ella fue invitada a un seminario. Lo que ella no sabía era que era una trampa. Diseñaron una ecuación casi imposible, plantaron errores y llenaron la audiencia de críticos esperando abalanzarse. Cuando entró en la habitación, vestida con los mismos vaqueros de segunda mano y la misma sudadera descolorida, la atmósfera era fría.
Su padre, Thomas, esperaba afuera, haciendo sonar las manos. Había visto el cambio. No era ajeno a cómo los miraba la gente. Hasta hace poco, nunca los miraban en absoluto. Ahora sus ojos siguieron con juicio. Dentro de la sala del seminario, ella estaba nuevamente frente a la pizarra. Pero algo se sentía diferente. El silencio no era curioso. Era pesado. Ella empezó a resolver. Línea tras línea. Su tiza se deslizó sobre la superficie. Pero entonces, el profesor Langley lo interrumpió. «Te perdiste algo», dijo, señalando una pequeña anotación que ella había hecho. «Esto invalida toda la prueba». Ella hizo una pausa. Sus ojos recorrieron el tablero. Su mente corría. Ella tenía razón. Pero habían plantado un fallo en la ecuación misma. La estaban tendiendo una trampa. Ella podía verlo ahora. Era un juego que ella no sabía que estaba jugando. Pero ella no entró en pánico. Ella sonrió. «En realidad», dijo, «tú pusiste el fallo ahí. Intencionalmente. La contradicción viene de la primera línea, no mía. ¿Quieres que te explique por qué?» El gas resonó por toda la habitación. El profesor Langley se quedó congelado. Ella caminó hacia un lado y reescribió la ecuación desde cero. Esta vez, incluida la variable oculta que expuso la trampa. Terminó, dio un paso atrás y miró la sala atónita. Nadie aplaudió. Nadie habló. Fuera de la puerta, Thomas se quedó de pie cuando la vio. Ella corrió hacia sus brazos. «Intentaron avergonzarme, papá», susurró. Él la abrazó fuerte. «Y tú los avergonzaste a ellos». Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los profesores no habían logrado desacreditarla en público. Pero algo más oscuro comenzaba a agitarse entre bastidores. Y lo que sucedió después no solo sacudiría a Harvard, sacudiría al mundo entero. Porque la siguiente llamada no vino de un profesor, vino de Washington. La llamada llegó poco después de la medianoche. Thomas Cartwright estaba arreglando un grifo roto en una de las residencias de posgrado cuando vibró su viejo teléfono plegable. Casi lo ignoró. Nadie lo llamó a esa hora, pero algo en su interior le dijo que contestara. Al otro lado, una voz profunda y clara se presentó. «Soy el director Howard Keegan de la Iniciativa Nacional de Matemáticas de Seguridad. Necesito hablar con ella Cartwright inmediatamente». Thomas se quedó paralizado. «Señor, es tarde. No puede esperar». El hombre dijo, «Hemos estado observando su trabajo y creemos que es la clave de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba». En una hora, unas camionetas negras se detuvieron frente a su apartamento. Sin sirenas ni luces intermitentes, solo una autoridad silenciosa. Ella salió en pijama, confundida y aún medio dormida. Cuando los agentes mostraron sus placas, su padre instintivamente se puso delante de ella. «No está en problemas», le aseguró uno de ellos. «Ella es la solución». Lo que siguió fue diferente a todo lo que habían imaginado. Ella fue llevada a una instalación federal privada en las afueras de Boston, donde hombres y mujeres de traje la recibieron como si fuera un dignatario de visita. La condujeron a través de puertas seguras, escáneres biométricos y controles de retina. Finalmente, la condujeron a una habitación sellada donde una enorme pantalla digital mostraba un complejo código matemático. El director Keegan explicó, «Es una fórmula cifrada hace décadas, diseñada por mentes brillantes para que sea irresoluble, excepto para alguien cuyo cerebro funcione en una frecuencia completamente diferente. Creemos que tú eres esa persona». Ella parpadeó mientras miraba la pantalla. Su mente inmediatamente comenzó a correr a través de las posibilidades. No fueron números lo que vio. Eran patrones, lenguaje, movimiento, como música escrita para los ojos. A medida que pasaban las horas, iba llenando los tableros con fórmulas, notas y posibilidades. Decenas de agentes observaron en un silencio atónito cómo ella se movía como una compositora en su elemento. Sin pausas, sin quejas,
Solo puro pensamiento fluyendo. Por la mañana, ya había roto la primera capa. Keegan dio un paso adelante. Acabas de resolver una fórmula que ha dejado perplejos a todos los criptólogos militares durante 30 años. Ella se volvió hacia él. No es una fórmula. Es una advertencia. Él entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de advertencia? Señaló una secuencia repetida al final. No es humano. Quienquiera que escribió esto, estaba tratando de decirnos algo y lo hemos estado ignorando. La habitación quedó en completo silencio. De vuelta en Cambridge, la noticia de la reunión secreta de ella comenzó a difundirse. Los estudiantes especularon, pero nadie pudo confirmar nada. Los profesores quedaron en la oscuridad, pero eso no impidió que se sintieran resentidos. Para ellos, ella había eludido su sistema, su control, su permiso. Fue inaceptable. Mientras tanto, ella regresó a casa para un breve momento de normalidad. Pero incluso en la escuela, las cosas habían cambiado. Sus compañeros de estudios ya no susurraban. Se quedaron mirando, algunos con asombro, otros con envidia. Y entonces, una mañana, llegó a su clase solo para descubrir que su nombre faltaba en la base de datos de la universidad. Su cuenta de estudiante había sido desactivada. Su documento de identidad fue rechazado en cada entrada. Cuando intentó preguntar a la administración, nadie le dio una respuesta. Luego encontró la carta deslizada debajo de la puerta de su dormitorio. Con efecto inmediato, ella Cartwright fue expulsada de la Universidad de Harvard. No se dio ninguna razón y no se ofreció ninguna audiencia. Thomas la encontró sentada en los escalones del dormitorio bajo la lluvia, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Me echaron, susurró. Por ser diferente, por ser mejores. Thomas se sentó a su lado, en silencio. Pero antes de que pudiera hablar, una limusina se detuvo frente a ellos. Un hombre con un traje color carbón salió y le entregó un teléfono a ella. El presidente querría hablar con usted porque Harvard acaba de desechar a la mente más brillante del siglo, pero la Casa Blanca estaba a punto de ofrecerle el mundo. 3 horas más tarde, ella Cartwright estaba dentro del ala oeste de la Casa Blanca, con los zapatos todavía húmedos por la lluvia exterior y el corazón latiendo como un tambor. Los agentes flanqueaban los pasillos. El SIDA susurrado con urgencia en los auriculares. Y, sin embargo, en medio del caos del edificio más poderoso del mundo, la sala quedó en silencio cuando ella entró en la oficina oval. El presidente Monroe levantó la vista de su escritorio y sonrió. Señorita Cartwright, dijo, levantándose para saludarla. Te debemos una disculpa y quizás el futuro. Ella parpadeó, apenas capaz de procesar dónde estaba. Sus manos todavía estaban frías y el dolor de la expulsión aún era intenso. Pero había algo en los ojos del presidente. Respeto. Respeto honesto y real. Hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Lo que han decodificado, dijo, no son solo matemáticas avanzadas. Es comunicación, un lenguaje de predicción. Ella, has visto un sistema que ninguno de nuestros expertos podría siquiera reconocer. Ella asintió lentamente. Sentí como si alguien nos estuviera advirtiendo sobre patrones que éramos demasiado ciegos para notar. El presidente Monroe se inclinó hacia adelante. Exactamente. Es por eso que he firmado una orden ejecutiva especial. A partir de ahora dirigirá una nueva división de investigación federal, el Proyecto Athena. Su posición será igual a la de un miembro del gabinete. Autorización total, recursos completos e independencia total de cualquier institución académica. Ella se recostó en un silencio atónito. Hace una semana, estaba resolviendo ecuaciones en un rincón de la biblioteca, ridiculizada por profesores que ni siquiera la dejaban terminar una frase. Hoy le entregaron las llaves de una división científica nacional. Su voz daría forma al futuro. Pero algo aún más grande estaba por venir. La noticia del nombramiento de ella se difundió por todo el país. Las redes sociales se inundaron de hashtags como Daisy,
ella lo descodificó y compartió su genialidad matemática. Todos los principales canales de noticias transmitieron segmentos mostrando clips de ella cuando era una niña prodigio resolviendo acertijos en segundos. Surgieron entrevistas con profesores de secundaria que ahora afirmaban que siempre supieron que ella era especial. Mientras tanto, el profesorado de Harvard se enfrentó a la indignación. Estallaron protestas en el campus. Los donantes retiraron la financiación. Los exalumnos se manifestaron. La Junta Universitaria se apresuró a emitir una declaración vaga sobre la reevaluación de las decisiones, pero el daño ya estaba hecho. El mundo había visto a una joven ser ridiculizada y descartada solo para ser elegida para el cargo más poderoso del país. Pero ella permaneció concentrada. En su nueva sede, se encontraba frente a una pantalla negra que mostraba nuevos puntos de datos que latían como los latidos de un corazón. Cada pequeño detalle significaba algo. Cada línea era un hilo de una red que se extendía mucho más allá de lo que incluso el gobierno había comprendido. Una noche, mientras revisaba nuevamente las secuencias, lo encontró. Una segunda capa en el código enterrada debajo del primer mensaje. No fue solo una advertencia. Era una cuenta regresiva y estaba casi en cero. Llamó al director Keegan, con voz tranquila pero urgente. Necesitamos satélites redirigidos al Atlántico Ecuatorial. Algo se está formando. Él no lo dudó. En cuestión de horas, una señal satelital de alto secreto mostró una anomalía térmica que se elevaba desde las profundidades del lecho oceánico. Algo viejo, algo inteligente. Y ella Cartwright, la niña a la que intentaron silenciar, que tocaba el violín de su madre en secreto y leía la teoría de números con una linterna, era ahora la única que podía entender lo que venía a continuación. El mundo estaba escuchando ahora.